Padre, estoy delante de ti con mis hermanos. Sé que tú tienes una palabra, Señor, para nosotros que es muy especial. Hoy, Señor, que se cumple un mes del fallecimiento de nuestro pastor. Él está ya en tu presencia, Señor. Durmió y despertó en tu cielo con un cuerpo nuevo espiritual, adorándote en plenitud. Pero hoy se cumple un mes, Señor, y aquí hemos quedado, Señor, para seguir adelante esta casa espiritual, este ministerio a los pies del Rey, mirando a la nube, mirándote a ti, nuestro buen pastor, que nos das fuerzas y aliento, queriéndote agradar y hacer tu voluntad. Señor, que tu palabra, que la has tenido, Dios mío, desde que me la revelaste, no me has permitido predicarla. En 2 ocasiones he estado con el deseo de predicar y tú no me lo has permitido, Señor, pero hoy has determinado que en este último domingo de 2013 venga este mensaje. Yo te ruego, Señor, que nos des oídos para oír tu palabra, que nos des un celo grande, Señor, por obedecer lo que nos mandas. Y que me ayudes, Padre, que soy débil. Ayúdame, Señor, que soy polvo. Que no se vea al hombre, que nada mío, Señor, se cuele. Que todo sea tu palabra cristalina y pura, Señor, para nosotros. Toca la trompeta, Señor. Da un sonido certero en este día. Mantén nuestra atención. Espíritu Santo, muévete en este lugar. Y que el Hijo de Dios siempre se lleve la gloria en este tiempo de la palabra. Amén y amén. Puede darle otro aplauso al Señor. Amén. Para Él son todas las cosas, de Él, por Él y para Él. Amén. Segunda de Reyes, búsquelo por favor. Segunda de Reyes, capítulo 13. Damos una bienvenida a los oyentes y televidentes en Radio y Televisión Vida. Bienvenidos a este tiempo, y también las personas que nos siguen a través de internet. Si quieren con nosotros estudiar la palabra de Dios, les va a hacer mucho bien. Dios le va a hablar a esta casa, a este ministerio, pero es una palabra que es para esta hora, para la iglesia en las naciones. Este mensaje que se titula Dignos del legado. Diga conmigo, dignos del legado. Ahora más fuerte, dignos del legado. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 20 y 21. Si está ahí la iglesia, deme un amén. Y si has apagado ya el móvil, deme un amén. Ah, vale. Y murió Eliseo y lo sepultaron, y las bandas de los moabitas solían invadir la tierra en la primavera de cada año, o en la entrada, literalmente esa palabra es en la entrada de cada año. Y cuando estaban sepultando a un hombre, he aquí vieron una banda de merodeadores y arrojaron al hombre en la tumba de Eliseo. Y cuando el hombre cayó y tocó los huesos de Eliseo, revivió y se puso en pie. Amén. Amén. Hermanos, les voy a poner un contexto aquí y luego voy a aplicar directamente la palabra. Que como digo, tengo un gran temor de Dios a la hora de compartirla. Este mensaje me tiene sacudido desde que Dios me lo dio. En aquel tiempo, las tumbas, los sepulcros, la gente que era, digamos, de clase media, la gente también especialmente ilustre, tenían los sepulcros excavados en la peña, en la roca, o escogían cuevas naturales, los más ricos dentro de la ciudad, la mayoría de la gente afuera de la ciudad. La clase pobre
tenía o bien sepulcros comunes o los enterraban en la tierra, pero no era lo común enterrar en tierra. Lo común era enterrar en nichos, los que eran de clase media, nichos en la roca, y los que podían permitírselo tenían una cueva que era el sepulcro o el mausoleo, donde allí se ponía no solamente una persona, sino varias personas con los diferentes salas en esa cueva o diferentes nichos en esa cueva. Si usted ve, por ejemplo, la cueva de Macpela, donde fue sepultado Abraham y Sara, donde fueron sepultados también luego sus hijos, Isaac, Rebeca y también Jacob, Lea, en fin. En esa cueva usted va a ver que era, en Macpela, usted va a ver que era una caverna o era una cueva, y lo normal era rodar una piedra para sellar y que no salieran malos olores, ni entrasen rapaces, ni entrasen alimañas a comer los cadáveres. Para un judío era muy importante enterrar bien a sus muertos. Era la última honra que se le podía dar a alguien. Así que intentaban hacerlo de la mejor forma posible. Una maldición que los profetas a veces mencionaban era un juicio, una maldición para los impíos y para los infieles que no iban a tener sepultura, iban a morir sin que nadie los enterrara o sin que nadie los pusiese en un sepulcro. Y eso era una vergüenza, eso era una deshonra. Eliseo, curiosamente, creen los arqueólogos que se ha descubierto la casa de Eliseo recientemente. Y la casa de Eliseo era una casa grande, bien edificada, con diferentes habitaciones para los hijos de los profetas. ¿Por qué? Porque Eliseo llegó a ser un profeta, como ustedes saben, sucesor de Elías, un profeta prominente, y él fundó escuelas de profetas, tenía discípulos, tenía seguidores y tenía el respeto de los reyes de Israel, aún reyes que eran infieles, como en los versículos anteriores vemos un rey llamado Jehoás, que dice en el versículo 14, cuando Eliseo se enfermó con la enfermedad de la cual había de morir, Jehoás, rey de Israel, descendió a él y lloró sobre su rostro y dijo: Padre mío, los carros de Israel y sus hombres de a caballo. El rey Jehoás estaba pidiéndole ayuda al profeta Eliseo y desciende a la casa de Eliseo. Y Eliseo, como digo, tenía una casa que era una casa bien edificada, no era una casa de gente pobre, no estaba viviendo, como dice el Señor, no tengo dónde recostar la cabeza. Eliseo tenía dónde recostar la cabeza, y el mismo Jehoás lo honra al decirle: Padre mío, la gente de Israel, a ver si lo digo literal, dice: los carros de Israel y sus hombres de a caballo. ¿Por qué estaba diciéndole los carros de Israel y sus hombres de a caballo? Porque los profetas, esto también se lo dijo Eliseo a Elías, y yo tengo un mensaje que Dios me dio basado en esta expresión. Cuando Elías era llevado en un carro de fuego al cielo, y Eliseo lo vio, que ustedes saben que cayó el manto de Elías, y Eliseo tomó el manto y golpeó el Jordán. ¿Dónde está el Dios de Elías? Y comienza el ministerio de Eliseo. Eliseo dijo la misma expresión: Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo, sus jinetes, su gente de a caballo. ¿Qué estaba reconociendo Eliseo y el rey Jehoás? Que el profeta, el varón de Dios, el oráculo de Dios, era la fuerza de Israel. Los carros, ¿cómo se medía la fuerza de un ejército en aquel entonces? Por los carros y los jinetes con caballo. Usted va a estudiar la Biblia, si quiere comprobarlo, busque en la concordancia carros, busque caballo, y va a ver que los ejércitos se medían por los carros. Y si los carros son de hierro, más poderoso era el ejército. Y por los jinetes, los soldados que iban en caballo,
tantos miles en caballo, tantos miles de carros. Ese era un ejército muy poderoso. Es como decir hoy en día de un ejército que tiene tantos buques de guerra, no sé cuántos aviones. Cuando Eliseo dice eso de Elías, o Jehoás dice lo mismo de Eliseo, estaba diciendo: tú eres el arma de victoria, tú eres el poderío de Israel, tú eres el profeta que nos ha permitido vencer. Dios ha usado tu boca para cambiar destinos de naciones. Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo. ¿Me están siguiendo, verdad? Y el rey de esa forma reconoce que Eliseo no era cualquier persona. Bien. Cuando Eliseo ya fallece, Dios permitió, miren ustedes, para los que son de la superfe y creen que el Señor no permite nada malo en nuestra vida, etc. La Biblia constantemente les da un bofetón. Y una de estas ocasiones es aquí, cuando dice que Eliseo, dice cuando descendió el rey a ver a Eliseo que estaba enfermo con la enfermedad con la cual habría de morir. Un profeta, hermanos, que había hecho tantos milagros, que había resucitado muertos. Un profeta que Dios lo usó poderosamente con una doble porción del espíritu de Elías y el doble de milagros que Elías. Sin embargo, Dios permitió que muriera enfermo. ¿Quién entiende los caminos de Dios? ¿Quién se pone a analizar con la mente lógica los caminos del Señor? Porque el Señor a veces permite que un hombre de Dios como nuestro pastor Fernando, el Señor se lo lleva con una larga enfermedad luchando con el cáncer. Un hombre que fue usado tremendamente por el Señor. Son los planes de Dios. Que se quite la zapatilla, que se quite el zapato cualquiera que está hablando de los propósitos y de los caminos del Señor. Porque sus caminos son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y a veces Dios tiene propósitos que ni nos los revela. Dios trató con Job y los amigos de Job estaban allí diciendo: Job, tú tienes pecado, todo lo que te pasa es por pecado. Ellos no entendían con su mente finita que había una contienda entre Dios y Satanás. No les había sido revelado que la causa de esa enfermedad era una prueba que Dios había permitido en la vida de Job para a lo postrero glorificarse. Callarle la boca al diablo y dejarnos un mensaje de consuelo a la posteridad. Pero nosotros empezamos a torcer las escrituras y queremos decir blanco cuando Dios dice negro, o decir sí cuando Dios dice no. O cuando Dios dice quizás, yo hago lo que quiero, yo soy Dios. Y si quiero llevarme a Elías en un carro de fuego, me lo llevo. Y si quiero que Eliseo muera de una enfermedad porque su cuerpo ya ha llegado al final y de alguna cosa se tendrá que morir el hombre, me lo llevo al cielo así. Y no es que Eliseo era infiel o era mal profeta. Eliseo fue fiel hasta el fin. Y Dios lo tuvo en honra y en dignidad hasta el fin. ¿Me están siguiendo, verdad? Entonces Eliseo finalmente fallece. Y cuando lo van a enterrar, hermanos, la mayoría de los estudiosos, la mayoría de los historiadores e investigadores creen que Eliseo no estaba en un sepulcro en tierra. Eso era la muerte más miserable. No, que vivía en esa casa, que tenía tantos discípulos, que tenía una escuela de profetas, que el mismo rey lo tenía en deferencia. No estaba enterrado en tierra. La mayoría creen que Eliseo fue puesto en una cueva, en una caverna fresquita, donde mejor se conservaran sus restos y donde también estuviese a salvo de cualquier carroñero. También era costumbre que le ponían al que moría cerquita, le ponían algunos objetos que habían sido representativos o de valor en su vida. Era parte de la honra, y habían otros rituales como envolverle la cabeza en un sudario, vestirle, asearle, ponerle perfumes, como al mismo Señor le pusieron mirra y le pusieron otros perfumes en la hora de su sepultura. Así lo hacían. Y es probable, la Biblia no lo dice, pero muchos así lo entendemos y lo creemos, es probable que para Eliseo tomaron una cueva o abrieron una cueva
que era una cueva para él, pero también para los hijos de los profetas, sus hijos espirituales. Probablemente él era cabeza, probablemente era el profeta mayor, el líder de una generación de profetas, y con él se inauguraba un sepulcro y se puso a Eliseo en un nicho, pero también allí se iban a poner más profetas. Usted sabe que a los patriarcas se les enterraba juntos. A los reyes de Israel se les enterraba juntos. A la familia se les enterraba juntos. Pero Eliseo, que no tenía familia, ¿a quién iban a poner en el sepulcro de Eliseo? ¿A cualquiera? ¿Ustedes creen que cualquiera tenía acceso a los restos de Eliseo? ¿Que no tenía Eliseo seguidores? ¿Que no tenía Eliseo respeto en aquel tiempo? No ponían a cualquiera en el sepulcro de Eliseo, sino que en el sepulcro de Eliseo, si podían poner a alguien, era a otros profetas, seguidores o discípulos del mismo Eliseo. La costumbre de aquel tiempo era la siguiente: había una especie de mesa y cuando alguien fallecía se le ponía en esa mesa. Se cerraba la cueva y se esperaba a X tiempo hasta que alguien fallecía o pasaba un tiempo prudencial o esa persona fallecía, alguien de su familia o otro rey u otro patriarca, y entonces se destapaba la cueva o el sepulcro. Entraban y en la mesa lo que quedaban ya eran los restos, los huesos. Ya se había deshecho lo que se tenía que deshacer. Y entonces en un nicho o en un sitio, en una altura o en un sitio preparadito, excavado, bien preparadito, en una sala de esa cueva o en un nicho de esa cueva, los huesos se colocaban. Y a la persona que acababa de morir se la dejaba en la mesa, se cerraba y así se seguía haciendo. No se le ponía directamente en el nicho o en la sala, sino que dejaban que la persona, los huesos, de alguna forma fueran los restos que quedaran y que se llevaban ya los huesos al sitio definitivo donde iba a descansar aquel cuerpo. Pues bien, en esta historia vemos que cuando Eliseo muere, vamos a volverlo a leer ahora con un poquito más de claridad y de luz. Dice, y murió Eliseo y lo sepultaron. Y las bandas de los moabitas solían invadir la tierra en la primavera de cada año. Y cuando estaban sepultando a un hombre, diga conmigo profeta, no dice la Biblia, pero lo intuimos por lo que acabamos de explicar. Y aquí vieron una banda de merodeadores y arrojaron al hombre. La palabra arrojar es dejar caer o poner, es una raíz, es un verbo muy usado. Poner, dejar caer, colocar. Arrojaron al hombre en la tumba de Eliseo. Y cuando el hombre cayó, la palabra allí es vino, y tocó los huesos de Eliseo. ¿Qué tocó, hermanos? Los huesos de Eliseo. Revivió, resucitó y se puso en pie. Fíjense, yo me lo imagino de esta forma. Habían estrenado aquella cueva para darle la última honra al gran profeta Eliseo que acababa de morir. Los carros de Israel y su gente de a caballo. Israel se había quedado sin el profeta sucesor de Elías. ¿Qué podemos hacer por Eliseo? Pongámosle en una cueva de profetas, pongámosle en una cueva digna, en una cueva, en una caverna o en una cueva natural o excavada, bien preparada. Preparémosle una sala para el gran profeta Eliseo que ha hecho el doble de milagros de los que ha hecho Elías. Pero no le vamos a colocar directo en el nicho, no le vamos a colocar directo en su sala. Vamos a dejarle en la mesa, vamos a dejarle rodeado de mirra, vamos a dejarle envuelto en telas, vamos a dejarle en el sudario. Todo vamos a hacerlo excelente, como debe morir un grande, como debe ser sepultado un grande, y cerramos la cueva. Pero esta cueva iba a ser ¿para quiénes? Para los profetas, para los de la escuela de profetas de Eliseo, para los sucesores o discípulos de Eliseo y gente digna de estar enterrada junto a este hombre de Dios. Pasa un tiempo, no sabemos cuánto, pero el cuerpo de Eliseo ya estaba en huesos, ya se había deshecho y ya estaba en huesos. Cuando entran, abren la cueva, rodan la piedra, mueven la piedra. Qué rico es el castellano, bendito sea Dios.
Tantas palabras que hay para usar. Mueven la piedra, la rodan y entran al sepulcro. Encuentran los restos del profeta. Ahora tienen que hacer lo siguiente: coger los restos de Eliseo y llevarlos a su sala o llevarlos a su nicho. Y entonces dejar al profeta o al discípulo que acaba de morir allí y preparar otro nicho u otra sala para él. Es un proceso sencillo: llevar a Eliseo, ponerlo en su lugar definitivo y a este dejarlo allí en preparación o dejarle directamente en su nicho, en su sala, como lo hicieran. Salimos y volvemos a colocar la piedra para cerrar el sepulcro y que nadie pueda entrar. Pero entonces en ese proceso dice que era la entrada del año o la primavera. Dejan a un profeta de custodio o dejan un profeta de guardián afuera. Mientras que ellos están haciendo esto dentro con sus antorchas en aquella cueva, en aquella caverna, se queda uno afuera vigilando. ¿Por qué vigilando, Juan Carlos? Probablemente sabían que cada primavera, estamos hablando de un Israel apóstata, estamos hablando de un Israel infiel, estamos hablando de un Israel que en este momento no es cabeza, sino que los mismos moabitas son merodeadores que entran por bandas y atormentan y roban y hacen crímenes. Y vemos a un Israel que parece indefenso delante de sus enemigos. Entonces dejan a uno guardián o a dos guardianes por si ladrones, por si merodeadores, por si algún peligro acecha. Dar la voz de alerta. ¿Había algo valioso junto al cuerpo de Eliseo? No lo sabemos. Ya de por sí era de valor la vida del profeta, los restos del profeta. Y cuando están los compañeros están empezando su tarea de llevar los restos de Eliseo y tal, dan la voz: ¡ay, hay merodeadores, hay moabitas! Y entonces estos se ponen nerviosos. Aquí en esta cueva no tenemos escapatoria, pueden hacer con nosotros lo que quieran. Eran pueblos bárbaros, eran pueblos vengativos. Pueden aquí, y estos eran profetas, pueden aquí acabar con nosotros, deshonrar los restos del profeta Eliseo, estos moabitas. Y entonces dice que hacen algo. Al que acababa de morir, en vez de ponerlo en un nicho, en el suelo, en una cueva, lo ponen junto a los huesos de Eliseo. En aquella mesa, en aquel lugar. Ten en cuenta que estaban nerviosos. No toman en consideración que había que hacerlo bien con Eliseo, dejar a Eliseo en su salita aparte, en su nicho aparte. No, al que se acaba de morir y que se va a deshacer, se va a descomponer de alguna forma, ahora lo dejan al lado de los huesos de Eliseo y salen corriendo. ¿Lo están viendo? ¿Se lo están imaginando? Pero en el momento en el que el que acaba de morir toca los huesos del profeta Eliseo, ¡pum!, resucita. Y dice que pega un salto, se levanta y pega un salto. ¡Oh! Así que los otros de repente que estaban por salir, ¡ah!, resucita. ¡Ah! Y estos que estaban por salir, ¡ah! ¿Ahora para dónde vamos? Afuera los merodeadores y adentro uno que acaba de resucitar. ¿Se lo pueden imaginar? Pero lo que nos dice la Biblia es claro, y es que salieron huyendo los que enterraban y el que iba a ser enterrado. Porque yo me lo imagino: ¡he resucitado! Sí, pero corre, porque lo mismo te vuelven a matar. ¿Cómo nos encuentren los moabitas estos? Y se van. Ahora, estamos seguros, hermanos, que aquí no estamos seguros de esto. No es que esta gente dejó al muerto, salió de la cueva, rodaron la piedra y la dejaron allí sellada y se fueron. Porque entonces el que resucita, nadie se entera que ha resucitado. Todo esto pasó rápido. Fue tocar los huesos de Eliseo, resucitó y salieron todos corriendo. Y este milagro se conoció. Este milagro se supo. Este milagro probablemente se adornó. Y los profetas empezaron a decir:
Hay un milagro que ha acontecido. Estábamos nosotros allí, casi a punto de encarar a los moabitas. Íbamos a profetizar que quedaran ciegos como en su día hizo Eliseo. Pero en ese momento resucitó nuestro compañero. Y la misma resurrección hizo que los moabitas no se dieran cuenta de que nosotros estábamos. Dios nos ocultó de su vista. Y aquí estamos. Y el resucitado, yo resucitado. Les doy testimonio, yo estaba muerto y bien muerto. Y ahora estoy vivo. Ese milagro, el último milagro de Eliseo, fue conocido, ha quedado registrado en nuestra Biblia. No se quedó oculto, no se quedó en silencio. Hubo un testimonio de que Dios había hecho un milagro en ese hombre y con los huesos de Eliseo. ¿Sí o no? Me imagino que pasaría el tiempo, regresarían a la cueva, pondrían a Eliseo ya bien en su nicho o en su sala y cerrarían la cueva correctamente, la sellarían la cueva correctamente y la vida siguió. Y la vida siguió. Cuando digo que la vida siguió es que usted lee las páginas a continuación y usted no ve un Elías, usted no ve un Eliseo. No se dice nada del que fue resucitado. No se dice nada de los hijos espirituales de Eliseo. ¿Hubo un milagro, sí o no? Pero ¿hubo continuidad en el ministerio de Eliseo, sí o no? No. Que hubo un milagro, lo hubo. Pero se quedó todo en ese milagro. No hubo nadie digno del manto de Eliseo. ¿Por qué sé yo que estos profetas no eran dignos? La Biblia no me dice nada de ellos en cuanto a su vida espiritual. Pero lo que sí yo puedo ver en estos profetas es que eran cobardes. Y que en el momento del apuro, la honra que tenían por Eliseo se le fue, mire, rápido. Porque cuando se sintieron con miedo, ni honra, ni deshonra, ni nada, cogieron el muerto, lo pusieron en la mesita ahí al lado del otro, aunque era deshonroso que un cadáver comenzara a descomponerse al lado de los huesos, de los restos de Eliseo. No les importó nada, hermano. Allí era sálvese quien pueda, salvar la vida. Y salieron corriendo. Ahora imagínese a Eliseo. ¿Usted se imagina que Eliseo hubiese hecho algo así? ¿Ustedes recuerdan cuando iba un ejército entero a capturar a Eliseo? Y entonces Eliseo va andando con Giesi y con su criado. Y viene una banda de arameos, un ejército de arameos contra ellos. Y dice su criado, Señor, ¿qué vamos a hacer? Vienen contra nosotros y somos dos solos. Y Eliseo dice, no somos dos solos. Señor, abre los ojos a mi siervo para que vea que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Y Dios le abre los ojos al siervo de Eliseo. ¿Y qué vio? Carros de fuego, ejércitos de fuego, los ángeles de Dios peleando a favor de Eliseo y de la causa de Dios. ¿Y qué hace a continuación Eliseo? Da una orden profética y dice que quede ciego todo este ejército de arameo. ¡Fua! Y salieron los carros, los ángeles, salió el ejército angelical e hizo algo, dejó ciegos a todos los arameos. Y llegó Eliseo, donde el comandante, el capitán, yo me imagino, ¿qué ha pasado? Estamos ciegos, ¿qué ha pasado? ¿Qué hemos comido hoy? ¡Maten al cocinero! Todos ciegos, desconcertados. Y llega Eliseo con Giesi y dice, vamos a hacer una buena. Y llegan al jefe, ¿qué pasa? Que íbamos detrás de Eliseo, nos hemos quedado ciegos. Yo os puedo llevar donde está Eliseo. Si me dais una buena suma de dinero a cambio, yo os puedo conducir. Sí, pues condúcenos. Y ahí, mire, ahí va Eliseo conduciendo el caballo del capitán y todo el ejército ciego de los arameos detrás. Los llevó al centro de la ciudad de Samaria y en ese momento le pidió al Señor que le abriera los ojos. Ahora ábrele los ojos. Y cuando abrieron los ojos, ese ejército estaban rodeados por el ejército de Israel. Den un aplauso al Señor. ¡Wow! Carro de Israel y su gente de a caballo. ¡Qué milagros, hermano! Sorprendentes. ¿Ustedes piensan que por una banda de merodeadores Eliseo se iba a poner a correr como un desesperado? Eliseo iba a dejar, estoy hablando de la dignidad de Eliseo ahora. Eliseo que viene a enterrar a un profeta,
va a dejarlo tirado al lado de alguien que merece honor y va a salir corriendo despavorido? Aunque viese al muerto resucitar, igualmente sale corriendo despavorido. Eran cobardes, hermano. Eran profetas, probablemente. Discípulos de Eliseo, lo más seguro. ¿Pero habían tomado el espíritu de Eliseo? ¡No! Porque si ellos confían en Dios y los guardias dicen, hay merodeadores, se ponen de rodillas ahí mismo en la cueva y dicen, Señor, estamos dándole sepultura a un varón de Dios, tenemos que dejar los restos del profeta en el nicho. Señor, que seamos invisibles para estos merodeadores, guárdanos hasta que podamos terminar nuestro trabajo y se acabó. Pero usted no ve que la Biblia diga eso. Faltaba carácter, había cobardía, actuaron como hombres comunes y corrientes. Y a pesar de que allí había un manto, a pesar de que había allí un legado poderoso, no lo tomaron, ni el que resucitó. No. ¿Recibieron el milagro? Sí. ¿Resucitó? Sí. ¿Vieron la gloria de Dios? Sí. ¿Lo testificaron? Probablemente, como les estoy diciendo, yo me lo imagino adornado. Y después salimos y los moabitas, pero les vencimos. Yo no sé. Y el que resucitó, ¿quién puede pararme a mí ahora? Yo soy el sucesor de Eliseo. Pero en la Biblia, hermanos, vemos silencio. Ese legado quedó allí. Ese legado quedó allí. Ahora, voy a aplicar, este es el cuadro que Dios me muestra. Voy a aplicar la palabra directamente para nosotros. Miren, hermanos, no es lo mismo tener un encuentro fortuito, toparse con el manto de Jesús y recibir un milagro de Jesús, que ser digno del manto de Jesús. Ya no voy a hablar de Eliseo, voy a hablar de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos saben que Jesús murió y resucitó y nos dejó su Espíritu Santo y nos dejó su legado espiritual, ir y hacer discípulos de todas las naciones, y nos dejó su manto, mi ministerio, ahora continúenlo ustedes? Y en el nombre de Jesús hay poder, gloria a Dios. En el Espíritu Santo hay poder sobrenatural para hacer toda clase de milagros. ¿Cuántas personas que han venido a un lugar donde se honra a Jesús, donde se invoca el nombre de Jesús, y han encontrado su resurrección, su milagro, su sanidad, su libertad, su transformación? Han encontrado su nueva vida. ¿Por qué? Porque han tocado el borde de su manto, porque han puesto su confianza en Jesús. Probablemente simplemente ha sido la gracia de Dios que les tocó en ese momento. Tuvieron un encuentro con el poder de Dios. Pero una cosa es tener un encuentro con el poder de Dios y otra cosa es que tu carácter sea apto, sea digno de seguir con el ministerio de Jesús en la tierra. El manto de Eliseo estaba allí y esa gente, especialmente el que murió, se encontró por casualidad con el manto de Eliseo y recibieron un milagro. Pero no es lo mismo tropezarte con el manto a que el manto te busque a ti. ¿Qué he dicho? Porque el manto de Eliseo quedó allí. Su legado espiritual intacto. Ahí podemos ver cómo había unción, había algo de Dios en ese manto, aún muerto el profeta. Y el manto estuvo aguardando a alguien digno. El manto estuvo aguardando por alguien apto. Y siglos después aparece un hombre, nace por un milagro, un hombre que se llama Juan, hijo de Elizabeth y de Zacarías. Y Juan, cuando el ángel le profetiza, dice el ángel de él, este es el Elías, este es el que prepara el camino del Señor, este va a ir con el poder y con el espíritu de Elías. ¿Qué manto tenía Eliseo? El de Elías. ¿Qué espíritu tenía Eliseo? El de Elías. ¿Eliseo había sido digno del manto? Eliseo no solamente vio los milagros de Elías o recibió un milagro de Elías, sino que Eliseo estuvo listo para recibir el manto del profeta Elías. Pero cuando él muere, no hay sucesor. Y se queda el manto allí.
Pero estaba profetizado que antes de la venida del Señor habría un segundo Elías. Vendría un Elías. ¿Y quién fue? Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, ese era el destino de aquel niño. Ese era el destino de aquel muchacho. Pero usted ve que cuando comienza Juan el Bautista su ministerio, con el poder y las señales y el espíritu de Elías, con el manto de Elías, por lo tanto el manto de Eliseo, no era cualquier persona. No solamente había recibido un milagro, no solamente había nacido por un milagro, no solamente había tenido un encuentro con Dios, pero ese hombre, Juan el Bautista, tenía carácter, tenía santidad, tenía una vida de oración, tenía una vida poderosa en el Espíritu. ¿Me está escuchando alguien? Entonces, él fue un sucesor del ministerio de Elías, que siguió con Eliseo, y que luego ese manto fue buscando dónde está el segundo Elías. Y no solamente es que estaba profetizado que sería aquel niño. Ahora lo podemos leer si queremos. La Biblia dice que aquel muchacho creció en lugares desiertos, fue lleno del Espíritu Santo, se fortalecía en el Espíritu, se mantuvo fiel a la Escritura, vivió una vida en el desierto, comía miel y langostas, miel silvestre y langostas, vivió una vida consagradita para el Señor. Y cuando llegó el momento de recibir el manto, él estaba apto, él estaba digno. No solo recibió un milagro del manto, pero él pudo tomar el manto, él pudo tomar el legado y seguir con el ministerio de Elías, de Eliseo, preparándole el camino al Señor, proclamando arrepentimiento, haciendo que el pueblo se volviera a Dios, preparándole un pueblo bien dispuesto al Señor. ¿Están viéndolo? ¿Y qué es lo que pasa hoy en día, hablando ahora del manto de Jesús? Muchas personas tienen un encuentro con el manto de Jesús y reciben un milagro, sanan o son liberados, y yo alabo a Dios porque el Señor lo sigue haciendo. Amén. En medio nuestro hace maravillas y hace milagros, y en todo lugar donde hay fe y donde se invoca el nombre del Señor, Él sigue tocando, Él sigue sanando, Él responde a la oración, Él responde a la fe. Usted puede tocar el manto de Jesús y virtud va a salir. Esa es nuestra seguridad. Otro día contamos el testimonio, pero aquí están John y Nelsie. Nelsie no está ahora. Y aquí está John. Los médicos le dicen, tienes que abortar. Nelsie, esa niña se está formando con una deficiencia en sus pulmones. Va a crecer con una enfermedad que no me sé el nombre, pero va a crecer dentro del vientre, va a crecer con los pulmones perforados. ¿Sí o no, John? Está aquí John. Va a crecer con los pulmones perforados y probablemente este es un buen motivo para abortar. Vienen John y Nelsie y dicen, este es el diagnóstico del médico. Los ancianos los ungimos con aceite, declaramos un milagro, y ahí esa niña ha sido creciendo y ese problema no ha avanzado. Todo lo contrario, están los médicos asombrados de que los pulmones se están formando bien. Amén, aleluya, amén. Es más, el problema el quiste o los quistes podían desarrollarse, crecer, de forma que desplazaran otros órganos. Y la niña que se va a llamar, que se llama ya Gloria, que tuviese malformaciones internas. Y dicen los médicos, los quistes no han crecido para nada, la niña está perfecta, la niña ha crecido bien y sus pulmones están bien. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Amén. Y Dios honró la fe de John y Nelsie. Abortar para nada. Y le creyeron a Dios. A tal punto que se llamó el embarazo de Nelsie un embarazo de riesgo, y ella está en este momento trabajando. Porque en el trabajo le han puesto hasta un puesto especial y ha hallado favor. No a la niña de Esteban y Kat, que otro día ellos pueden contar el testimonio. Se quema con agua
y los médicos dicen, esto tiene mala pinta y probablemente haya que hacerle un injerto. Se quemó en su barbilla y así en su pechito. Probablemente haya que operar y haya que hacerle un injerto. Y nos pusimos en clamor y en oración en el nombre de Jesús. Declaramos a Noa sana. Y ahí los médicos han visto cómo la piel ha ido regenerándose y curándose y no ha hecho falta un injerto. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Puede dar un aplauso por eso? Amén. Gloria a Dios. Amén. Aquí están Carlos y Soraya. No encontraban trabajo, estaban en una situación de precariedad y les salió el ánimo y oferta de trabajo allí en Colombia y ánimo de sus familiares de que se volvieran a Colombia. Ya es el momento. Los dos se pusieron de rodillas, le consultaron al Señor y el Señor les dijo, no, esperen. Y se tomaron unos días especiales de ayuno y de oración. Esperen. A ella le salió un trabajo que le impedía reunirse y declinó ese trabajo. Esperen. Ahora mismo él está trabajado, lo llamaron y le hicieron un contrato de cocinero y a ella le ha salido otro empleo y me llamaban ayer para dar el testimonio llenos de gozo. Dios provee, Dios es fiel, aleluya, amén. Hay poder en el nombre de Jesús para sanar, para proveer, para liberar. Él quiere obrar milagros, Él es un Dios sobrenatural, Él quiere obrar maravillas en medio nuestro. No es cualquier nombre, es el nombre que es sobre todo nombre. No es cualquier manto, es el manto de Jesús. Una mujer dijo, si tan solo lo toco, seré curada. Y había gastado todo en médico. Y con esa fe tocó el manto de Jesús y cesó su flujo en el mismo instante. Solamente el Señor está esperando que tengamos fe y le clamemos con fe. Él quiere obrar maravillas y milagros en medio nuestro para dar a conocer su nombre en España y en las naciones. Amén. Y hay muchas personas que hemos recibido un milagro del Señor. El mayor milagro, nuestro nuevo nacimiento, nuestra resurrección espiritual. Pero muchas otras cosas, que Él ha roto cadenas, que Él ha sanado las heridas, que Él nos ha librado de la depresión, que Él nos ha librado de vicios, de adicciones, de traumas, que Él nos ha sanado enfermedades, que Él ha cambiado. Aquí tenemos a un Jairo que ya estaría, hermano, allá disfrutando de las glorias celestiales y aquí le tenemos dando guerra. Porque el Señor escuchó también el clamor de su pueblo. Y Él es Jairo y por sobrenombre Lázaro. ¿Verdad, Jairo? Amén. Y tantas cosas que Dios quiere seguir haciendo. Creamos que el manto del Señor está, que el Espíritu Santo está obrando, que le podemos tocar con fe. Y que con ese contacto no estamos tocando a cualquiera, estamos tocando al Creador, al Autor de la vida, al Todopoderoso, al Dios del universo. ¡Wow! Amén. Y tenemos un testimonio. Pero ¿cuántas personas que tienen un testimonio, que han recibido un milagro, una resurrección, y que sin embargo no tienen una vida digna de tomar el legado de Jesús y representar a Jesús, de tomar el manto de Jesús y llevar a cabo un ministerio en la tierra, porque no tienen el carácter, porque no tienen el valor, porque no tienen la vida de oración, porque no tienen la consagración? A lo mejor dicen, oh, Dios hizo grandes cosas en mí, y lo pueden testificar, y hablan de lo que Dios hizo ayer, o de lo que Dios hizo el domingo pasado, pero cuando te pones a ver, no pueden servir bien al Señor. Así hay muchos hermanos que enseguida que reciben algo poderoso de Dios, van por ahí, reciba a la hermana que resucitó, que estuvo 3 días muerta y resucitó, reciba al hermano que estuvo cáncer y ya no lo tiene, y se autoproclaman evangelistas, lo que sea, pero luego ves su vida hueca, sin carácter, déspotas, no tienen su economía en orden, no tienen su casa como Dios manda, no reflejan la gloria del Señor, el carácter del Señor, se les ve soberbios, orgullosos. Hermano, quizás tienen un milagro que contar, quizás tienen incluso un poder que transmitir en el nombre de Jesús. A veces uno dice, ¿cómo Dios hace milagro a través de un evangelista que vive en pecado? Porque la gente que viene con fe y toca el manto del Señor es sanada, y en el nombre del Señor hay poder. Y Dios lo hace, y Dios honra la fe. Pero puede ser un evangelista que luego te da la espalda y está en inmundicia. O cuando digo pobres los evangelistas, me estoy metiendo con ellos. Un pastor, un predicador, un siervo, una sierva, una profetisa, una no sé qué. ¿Conocen el poder de Dios? Sí.
pero le falta el carácter, le falta la dignidad, le falta la aptitud para poder continuar con el ministerio de Jesús y representar fielmente a su Señor. Escuche esto que es poderoso. No es solo tener un encuentro con Cristo y con su poder. Hay mantos que nos están buscando. Hay mantos que están buscando. El manto de Jesús es el más importante, pero quizás cuántos mantos hay para España que están así buscando corazones dignos, carácter apto, vidas consagradas, vidas dedicadas. Y a lo mejor hay un manto de una Kathryn Kuhlman que tiene que derramarse en algún sitio, que tiene que posarse sobre alguien. A lo mejor hay un manto de un Juan Wesley para caer sobre alguien. A lo mejor hay un manto de un Carlos Spurgeon. Hermanos, hombres ilustres están partiendo la presencia del Señor y han hecho cosas tremendas para Dios, y su testimonio, y su palabra, y su predicación siguen obrando milagros. La pregunta es, ¿habrá en estos días hombres y mujeres aptos, dignos del legado que dejan, de tomar ese manto y continuar con un ministerio que dé honra y dé gloria al Señor y sea de testimonio íntegro? Porque entonces ya no solamente vas a recibir un milagro, sino que te puedes convertir en una bendición para otros. Te puedes convertir en uno que es usado, tu boca es usada como profeta de Dios. Tu vida es usada, tus manos son usadas para hacer un milagro en la vida de otro. ¡Aleluya! Lo aplico ahora a esta casa. Muchos de los que estamos aquí somos fruto del manto del pastor Fernando, de su predicación, de su carisma, de su oración, de su ministerio. Hay un legado que él ha dejado, y muchos de nosotros hemos tenido un encuentro con Jesús en esta casa o a través de los medios de comunicación o conociéndole a Él, ¿sí o no? Y eso es maravilloso. Pero la pregunta es si en este tiempo el Señor nos encuentra dignos del legado que Él deja. Su manto está aquí. Y a lo mejor tú dices, no, pero su manto es para vosotros los pastores, o es para ti, Juan Carlos, que ahora estás funcionando, operando en esa función de pastor principal. En absoluto, es mi herencia, es tu herencia, es un legado para nosotros. Él está en el cielo con el Señor, pero el manto de fuego, de pasión, de evangelista, de un hombre entregado, de un hombre consagrado, de un hombre de fe, sigue aquí. ¿Cuántos lo van a coger? Y eso es más que una reunión gloriosa, una emoción, un impacto, un milagro. ¡Aleluya! Pero después del aleluya, cada uno con la suya. A lo mejor ese que resucitó, ¡aleluya! Pero luego ¿se llevó consigo el manto? El manto se quedó en la tumba. No podemos permitir que el manto del pastor se quede en la tumba. El manto del pastor tiene que estar ahora multiplicado, y que cada uno de nosotros tengamos una porción de ese espíritu para hacer una obra que, hermano, no ha hecho más que empezar. Porque si hay algo que caracteriza a España y Europa, es que está todo por hacer. Ellos fueron los hombres que abrieron brecha. Nosotros tenemos que ir por ese camino, abriendo brecha muchas veces y en otras ocasiones sembrando para que empiece a haber cosecha. Mire, le digo algo. Esteban tenía un manto. Esto es por revelación de Dios. El Señor me lo mostró. Esteban tenía un manto poderoso. Y de nuevo los caminos del Señor, yo no los entiendo. Un hombre como Esteban, un futuro apóstol, un evangelista ya real, con un conocimiento de la Escritura, con un corazón, dice la Biblia, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría. No podían resistir el espíritu con el que Esteban hablaba. Hermanos, miren su martirio. Cuando él entrega su vida, su rostro resplandecía como un ángel. Él dijo,
Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Perdónales, ten misericordia de ellos. Igual que el Señor, yo veo un hombre, Esteban, con un carácter formado, con una vida dedicada, un hombre lleno de valor, que no se quedó ahí intimidado por los fariseos que le decían: ¿quién eres tú para estar diciendo cosas en contra de la ley de Moisés, etcétera? Y les habló y le dijo: ustedes son hijos de aquellos padres de dura cerviz, de corazón endurecido. Ustedes siempre se oponen al Espíritu Santo. Y les habló con un denuedo que le costó la vida. Valiente, lleno de Dios. Danos muchos Esteban, Señor. Yo quiero ser como un Esteban. ¿Y usted? Tremendo hombre de Dios. Y el Señor permite que se ha cortado un ministerio de unos pocos meses, unos pocos años quizás. Pero dice la Biblia que los que le apedrearon ponían sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y Dios me mostró, no solo los que apedreaban a Esteban pusieron los mantos a los pies de ese joven Saulo, sino que yo puse el manto de Esteban, lo puse a los pies de ese joven llamado Saulo. Y Saulo vio la gloria de Dios, vio el rostro de Esteban como un ángel, vio la palabra de Dios allí, en ese hombre Esteban. Su primer encuentro, el de Saulo de Tarso, no fue camino a Damasco, fue cuando apedrearon a Esteban. Y el manto de Esteban quedó a los pies de Saulo. Pregunta: ¿estaba Saulo preparado para coger ese manto y ceñírselo? No. Pero se quedó allí. Y años después, Saulo tiene un encuentro con Jesús y recibe un milagro de que sus ojos se quedaron ciegos y luego fueron abiertos. Y es lleno del Espíritu Santo. Y es bautizado en las aguas allá en Damasco. Y Esteban de alguna forma empieza a manifestarse en Pablo, porque dice que fue a la sinagoga de los judíos y comenzó a testificar de que Jesús era el Cristo y comenzó a hacer discípulos y tenía tanto poder y tanta autoridad que lo querían matar, igual que Esteban. Lo hubieran cortado y lo hubieran matado allí mismo en Damasco. Hubiese sido un ministerio express de corta mecha. Y los discípulos lo cogieron y dijeron: Saulo, Saulo, espérate un momento. Tú tienes mucho fuego, tú tienes un manto poderoso sobre ti. Pero como sigas así, estás destapando el odio enfurecido de los judíos y probablemente te van a matar. Dios tiene que formar tu carácter. Tienes mucho celo, tienes mucha pasión, tienes un manto a tus pies, pero Dios tiene que trabajar en tu vida más. Y Pablo lo entendió y se fue para el desierto de Siria. Y desaparece de la escena por unos cuantos años. Luego se va para su Tarso natal. Y pasan los años y Bernabé lo manda a buscar a la iglesia de Antioquía de Siria. Y después de 14 años del encuentro con Cristo camino a Damasco, después de 14 años, usted ve que el Espíritu Santo dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y van y comienzan a predicar y a ver el poder de Dios y a convertirse personas. Y se les enfrenta Elimas, un mago que estaban predicando, y para que no se convirtiera el procónsul, dice esto, torcía los caminos rectos del Señor. Estos son engañadores, estos vienen con artes mágicas, no te dejes hechizar de ellos. Y en ese momento dice que el Espíritu Santo llena a Saulo de Tarso, lo llena de tal forma que le mira a los ojos a Elimas y le dice: tú, que eres un siervo de Satanás, que tuerces los caminos del resto del Señor, te vas a quedar ciego para que veas con quién te has metido. Estoy parafraseando porque no me acuerdo bien lo que le dijo, pero algo parecido. Y en ese momento, Elimas se queda ciego. Y el procónsul dice: ay, 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 esto no es dedo de hombre, esto es dedo de Dios. Y a partir de ese momento, nunca más se le llama Saulo, se le llama Pablo, el apóstol Pablo. Comienza su ministerio apostólico y usted, si tiene discernimiento espiritual, va a ver que Pablo tenía el manto de Esteban.
¿Y cómo lo usó Dios? Poderosamente. Pero porque era digno del legado. Diga conmigo, digno del legado. Digno de ese manto. Tuvo que Dios trabajar el carácter, tuvo Dios que trabajar la espiritualidad, tuvo Dios que trabajar el entendimiento de la escritura, tuvo Dios que trabajar la sujeción, la honra, pasó el proceso y ahí usted ve que se levanta un apóstol poderoso. Y miren cómo es la cosa. Donde muere Esteban, recoge el manto Saulo, que luego fue Pablo. ¿Dónde muere Pablo? En Roma. ¿Dónde decapitaron a Pablo? En Roma. Siglos después, en ese mismo Roma, donde Pablo fue decapitado, hay un monje agustino que está subiendo la escalinata de rodillas, como en una penitencia, y en ese momento le viene una luz del cielo, ¡fua! En el libro de los Gálatas, de Romanos, el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. ¿Qué hago yo aquí con estas obras, con este comercio que hay en Roma? Es por fe. Y se va para estudiar el libro de los Gálatas. Deja de hacer esa penitencia y se va en una lucha interior terrible. Se llamaba Lutero. Y se va para estudiar el libro de los Gálatas de cómo la salvación es por fe, es por gracia. Y solo la Escritura es la fuente inspirada en la que nos tenemos que basar. Déjame decirte que a Lutero, allá en Roma, le cayó el manto de Pablo. Es el manto del puro evangelio. Es el manto del reino de Dios. Es el manto de Cristo Jesús. Escuche. No aplaudo todavía. Esteban se enfrentó al poder. ¿Cuál fue la gran oposición de Esteban? El poder religioso de los judíos fariseos y el Sanedrín. ¿Cuál fue el gran enemigo de Pablo? El poder religioso, aún más que el poder romano, político. ¿Cuál fue el gran enemigo de Lutero? El poder religioso, el espíritu religioso. Pero tenía el mismo espíritu de Pablo, de Esteban y de nuestro Señor Jesucristo. Ese mismo manto para enfrentar con valor, con firmeza, todo un régimen establecido. Y Dios estaba con él. Y déjeme decirle, y esto es por revelación del Espíritu también, el apóstol Pablo quiso venir a España. No, algunos dicen que vino, otros que no. Si vino, no hizo mucha obra aquí en España, no hizo apenas nada. Quiso venir a España. Si Pablo hubiera venido a España, ¿qué manto hubiera venido? El manto del puro evangelio, el manto del reino de Dios, que combate el espíritu religioso. Pero no pudo llegar. A lo mejor hubiese empezado la reforma 16 siglos antes. 15 siglos antes. Escuche, cuando la reconquista de los cristianos con los moros, usted sabe una de las claves espirituales de la reconquista. Los árabes estuvieron 800 años en España y ustedes saben que allá por el 700 comienza en Asturias, por Cangas de Onís, comienza la reconquista con Pelayo. Y allí en el norte, refugiados por los montes de Asturias y los montes de Galicia y los montes del País Vasco, toda esa cordillera cantábrica, comienza la reconquista de España hasta que se consuma en 1492, cuando Isabel y Fernando toman las llaves de Granada y consagran de alguna manera el país al catolicismo. Y echan fuera, expulsan a los judíos y expulsan a los moros. ¿Están conmigo? Ahora, usted sabe que la reconquista tenía algunas cosas a su favor. A Carlomagno a su favor, tenía los montes y los expertos que eran unos pocos, digamos, castellanos contra
una multitud de moros, pero tenían algunas cosas a su favor. Estaban relativamente unidos, refugiados en los montes, conocían el territorio, estaban congraciados con Carlomagno, que veía la invasión árabe que se extendía para Francia, que se extendía para Europa. En fin, les faltaba un poder espiritual. Entonces aparece la maquinaria religiosa y dice, un monje iba un día por un campo de Galicia y ¡oh!, se encuentra con una tumba y ve los restos. ¿Y a que no sabes los restos de quién estaban en esa tumba? Los restos de Santiago, el apóstol, que fue decapitado en Jerusalén. Pero antes de ser decapitado en Jerusalén, aquí hay que tener, esto es tirar el chicle al máximo, hay que tener una imaginación tremenda. Antes de ser decapitado en Jerusalén por Herodes, estuvo en España cristianizando este país, la península ibérica, todavía no se llamaba España, la península ibérica, regresó a Jerusalén y le decapitaron. Entonces sus discípulos seguidores tomaron la cabeza y el cuerpo y se dispararon un viaje con aquel cadáver desde Jerusalén hasta Galicia, donde lo enterraron. Y un monje se encuentra con los restos de Santiago el apóstol. Ya tenemos un manto. Ahora Santiago va a ser el patrón de la reconquista. No solamente tenemos a Dios de nuestro favor y la Virgen María, también tenemos al apóstol Santiago. Y en una guerra se empezó a correr el rumor. Aquí era muy importante la imaginación de los escritores de la historia. Usted ve una batalla entre los castellanos y los moros, entonces los moros dicen, matamos a 10.000 castellanos, y los castellanos dicen, matamos a 20.000 moros. ¿Quién tiene la razón? Pues depende de donde usted lea la historia. Y en una batalla, a que no saben ustedes quién estaba cabalgando en un caballo a favor de los cristianos en contra de los moros. Santiago se dejó el cielo, mire usted, se agarró un caballo blanco y allí iba capitaneando la reconquista. ¿Me están siguiendo? Desde entonces ya tenían a Dios de su parte, ya tenían un manto de su parte, el del patrón de España. Hay dos patrones de España, Santiago y la Pilarica, pero lo de la Pilarica ya es otra historia, ¿vale? Ya tenemos quien nos capitanea, el apóstol mismo Santiago, que fue quien cristianizó España. ¿Qué representaba esos restos? ¿Qué representaba toda esta historia? ¿Representaba el Espíritu de Cristo? ¿Representaba el puro Evangelio? ¿Representaba el manto de Jesús? ¿Qué representaba ese manto? La religión cristiana, religión católica, apostólica, romana, con todas sus desviaciones, hermano. En donde, por cierto, ha seguido el mismo perro con otro collar. Cambian los papas y puede cambiar incluso la simpatía, el carisma y todo, pero es el mismo perro con otro collar, porque es una institución que no cambia, o cambia, apenas cambia. Religión, igual que es el mayor enemigo del reino de Dios, recuérdenlo. ¿Cuál fue el mayor enemigo de Esteban? ¿Cuál fue el mayor enemigo de Jesús? El poder religioso. ¿Cuál fue el mayor enemigo de Pablo? ¿Cuál fue el mayor enemigo de Esteban? ¿Cuál fue el mayor enemigo de Lutero? El espíritu religioso, hermano, ni siquiera los poderes políticos. El espíritu religioso siempre ha sido el enemigo. Y cuando digo el espíritu religioso, a mí me da igual que usted le ponga de nombre luterano, adventista, católico, bautista, Asamblea de Dios, independiente, todo lo que es religiosidad, denominacionalismo, institucionalismo y el hombre haciendo y deshaciendo, hay algo ahí que anula la efectividad del reino. Aunque hay religiones más bíblicas y religiones que se han apartado 1000 leguas de la Biblia, también hay que decirlo. Pero el espíritu religioso siempre ha sido el gran enemigo del reino de Dios y del puro evangelio. ¿Me siguen? Entonces, hermano, cuando se levanta algo en España aparentemente cristiano, ¿había un manto de Dios allí? No, era un manto religioso. Y yo les voy a decir lo que Dios me reveló. ¿Ustedes saben lo que necesitamos aquí en España?
para lo que Dios quiere hacer, el despertar que Dios quiere hacer en España? Ese Pablo que quiso venir a la península ibérica a traer la palabra, a traer el reino, a traer el evangelio de la gracia y que no pudo. Ese Lutero que con el mover de la reforma también quiso prosperar la reforma en España y hubieron focos en Valladolid, en Sevilla y en otros puntos de España donde prosperó esa reforma, esa renovación dentro del cristianismo. Pero se cortó con la contrarreforma y con el movimiento religioso se contrarrestó eso. Este es el tiempo, hermanos, de que el manto de Pablo, el manto de Esteban, el manto de Lutero, el manto del reino, el manto del puro evangelio, lo podamos tomar. Y seamos valientes. Y prediquemos a Cristo y prediquemos la palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo. Nos consagremos a Él y demos nuestra vida para que España sea llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. Denle un aplauso al Señor bien fuerte. Aleluya. Amén. Ese es el manto que tenemos que tomar. Ese es el manto que está buscando gente que sea digna del legado. ¿Y saben lo que pasa? Yo creo que Dios tiene pueblo en el protestantismo, en el catolicismo, aún en los testigos de Jehová, aún en el pueblo musulmán. Dios tiene gente sincera de corazón. Pero si se te revela la gracia, si se te revela el reino de Dios, a no ser que haya un plan especial contigo de hacer una obra misteriosa que Dios lo puede hacer, siempre el Señor te saca de la religiosidad y te lleva a seguirle y adorarle en espíritu y en verdad. Pero para eso tienes que ser valiente. No tienes que oír una banda de merodeadores. ¡Ah! Tienes que ser valiente. Diga conmigo, dignos del legado. Hermanos, hay mantos. Y el Señor dice, ¿dónde están los Pablos, los Esteban, los Lutero? ¿Dónde están los Fernando? ¿Dónde están las mujeres de Dios? ¿Dónde están esos hombres y mujeres que no solamente quieren servir al Señor, que no solamente han tenido un encuentro espiritual, sobrenatural, gloria a Dios, un milagro en su vida, una transformación, pero que entonces dicen, Señor, me voy a dedicar a ti, me voy a consagrar a ti, voy a buscar ser como tú, madura mi vida, me voy a tomar en serio servirte, hasta que llegue un momento que yo pueda ceñirme el manto que tienes para mi vida. Yo creo que Dios lo quiere hacer. Dios lo quiere hacer, hermanos. Él está buscando. Los ojos del Señor recorren la tierra para manifestar su poder a aquellos que tengan un corazón completamente dedicado para Él. Es nuestro tiempo, hermanos. Miren lo que pasó con Juan, y con eso termino. Miren lo que pasó con Juan. Juan, dicen la mayoría de los estudiosos, que se crió con los esenios. Los esenios eran una comunidad que se separa de Israel cuando ven igual tanto desvío que había y que comienzan a enseñar el amor por el prójimo, la fidelidad a la Torá, a la Escritura. Empiezan a enseñar la fidelidad conyugal. Habían esenios que se quedaban sin casar y habían esenios que se casaban, pero los que se casaban, la fidelidad conyugal, la fidelidad del pacto. Era gente de ayuno y era gente de oración, era gente de disciplina, de estudiar la Escritura. Ellos creían que estaban preparando el camino para la venida del Maestro de Justicia, el Mesías Salvador. Y como ellos entendían que estaban en el tiempo previo de la venida del Señor, habían esenios que se apartaron al desierto y allí vivían regaban y vivían eran zonas de desierto donde sacaban pozos de agua o había algún río y tenían ganado, tenían su agricultura, pero se dedicaban a copiar los rollos del Mar Muerto que se encontraron. Fueron transcripciones de esos esenios, de esa comunidad de esenios, porque se dedicaban a copiar las Sagradas Escrituras
por el amor que le tenían a la palabra de Dios. Otros se quedaban viviendo en las ciudades. Algunos piensan que Zacarías, Elizabeth o José y María eran de la comunidad de los esenios, que vivían en ciudades, pero se diferenciaban de los demás porque vivían una vida moralmente correcta, una vida de integridad, y anunciaban que venía pronto el Redentor, que venía pronto el Salvador. A tal punto los esenios tenían una forma de entender la vida espiritual parecida a la nuestra, que hay quien se atreve a decir que el cristianismo es el esenismo triunfante. Es decir, lo que los esenios vivieron llevado a la perfección. Sea o no sea así, los esenios entendieron su tiempo. Dile al que está a tu lado, tenemos que entender nuestro tiempo. Y los esenios entendieron y dijeron, el Señor viene pronto. Vamos a prepararnos, vamos a distanciarnos de la religiosidad, vamos a distanciarnos del pecado, vamos a consagrarnos al Señor, vamos a ser fieles a la Escritura, vamos a ser un pueblo bien dispuesto para la venida del Señor. ¿Me están siguiendo? Venga conmigo a Lucas, capítulo 1. Versículo 15, hablando de Juan el Bautista. Lucas 1:15. Porque él será grande delante del Señor. No beberá ni vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. E irá delante de él, de Cristo, ¿se entiende?, en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Ahora venga conmigo al versículo 80 del capítulo 1 de Lucas. Dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a Israel. ¿Saben dónde yo creo que vivió Juan? No es que Juan vivió en un desierto él solito desde que era un niño allí, que los cuervos le traían la carne y bebía el rocío que caía de los cactus. No. Lo que yo creo que Juan se crió con los esenios. Y dice que el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Juan entendió el propósito con su vida, que él era el Elías que iba a venir. Su padre y su madre le dijeron, hijo, tú vas a ser el Elías que le prepara el camino al Señor. Y Juan se dedicó a este llamado, se dedicó, si este es el manto que me ha caído, si este es el manto para mí, yo quiero ser digno del legado, yo quiero estar apto para este manto. Y Juan se dedicó, se apartó con los esenios y se dedicó a la palabra, creciendo en carácter, en disciplina, en oración. Dice que se fortalecía en espíritu. ¿Alguien de aquí sabe cómo fortalecerse en espíritu? Viviendo en el Espíritu, buscando a Dios en el Espíritu, adorando en el Espíritu, orando en el Espíritu, estudiando la palabra en el Espíritu, así alabando a Dios en el Espíritu. Es como yo me fortalezco en el Espíritu. ¿Alguien sabe una forma diferente? Con ayunos, con oraciones, en lugares desiertos, pero yo creo que estaba en esa comunidad hasta que llegó el tiempo. Venga conmigo ahora al capítulo 3. Versículo 1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de la región de Iturea y Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, durante el sumo sacerdocio de Anás y Caifás. Miren cómo hace una vista de pájaro de los poderes
fácticos, políticos, los gobernantes del mundo secular. Ahora se va, dice en el versículo 2, durante el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, al poder religioso, a las autoridades religiosas de Israel. Sin embargo, dice, vino la palabra de Dios. ¿A quién, hermanos? A Juan. ¿A quién vino la palabra de Dios? El manto de Eliseo estaba buscando a alguien digno de ese legado, apto para ese manto, y vio en el poder del gobierno secular, y no había integridad, ni no había espíritu, y no había temor de Dios. Se viene a Caifás y a Anás, los sumos sacerdotes, y todo lo que es el poder religioso, y estaba todo corrompido, estaba todo, allí no había temor de Dios, era una pura religión. Pero encontró a un hombre llamado Juan en el desierto, apartadito con el Señor, y llegó la palabra de Dios a Juan. Versículo 2. Vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Y ahí comienza el ministerio de Juan. Era digno, estaba apto, no solamente llamado, preparado también. Dios lo encontró en el punto de madurez, en el punto de integridad, en el punto de santidad perfecto para levantar el segundo Elías. Hermanos, se cumple hoy un mes exacto que partió a la presencia del Señor nuestro querido pastor, un hombre de Dios con un manto poderoso. Mi pregunta es, ¿nos encontrará el Señor dignos de este legado? ¿Dignos de recoger ese manto y continuar con la obra que el siervo de Dios comenzó? Lo digo con temor y temblor, esto me tiene a mí sacudido. ¿Nos encontrará el Señor así de dedicados, así de íntegros, así de enamorados y apasionados de Él y de su evangelio? No solamente es que vengamos y que tengamos encuentros con el poder de Dios, gloria a Dios. Hay algo mucho mayor, hay propósito. Hay una herencia que tomar. Hay un manto que heredar, hay un legado para nosotros. Y digo, vuelvo y repito, no es solo para los que predican o los pastores o los líderes de esta casa. Es que no es el tiempo de un hombre. No es que no es el tiempo de unos pocos hombres. Es el tiempo de un pueblo. Un pueblo que toma el manto de Pablo. Yo creo que el manto de Pablo está así, sobre España, así moviéndose. Y mirando en cada congregación. Habrán Esteban, habrán Luteros, habrán Pablos. ¿Qué hubiese pasado si los 120 del aposento alto, hermano, se quedan solamente con el milagro, solamente con el fuego, solamente con el gloria a Dios? Solamente con los demonios salen en tu nombre. Y no tienen ese temor de Dios que les llenó a todos. Esa consagración, esa integridad, ese peso espiritual. Que Jesús se va al cielo y su obra en la tierra se queda sin sucesores. Qué trágico. Alabo al Señor porque Dios trató con esas vidas y pudieron coger el manto del Señor y traerlo hasta nuestros días. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Esto es serio. Esto es serio. Póngase en pie conmigo y vamos a pedirle al Señor humildemente que nos ayude. Quiero decir que hay poder en Jesús. Hay poder en ese nombre, hay poder en ese manto, hay poder en su sangre.
para limpiar de pecados y libertar y sanar enfermos. Creamos en sus milagros, toquemos con fe al Señor. No dejemos de buscarle para ver su gloria en nuestra economía, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestro día a día, cuando tenemos una enfermedad, cuando tenemos una dificultad. Creámosle a Dios, metamos al Señor en el asunto, toquemos con fe el manto de Jesús que está a nuestro alcance por medio del Espíritu Santo. Pero no solamente eso. Dios nos llama a ser su iglesia fiel, sucesores de este evangelio de gracia, herederos de este manto puro del reino de Dios. Dios nos llama a ser un pueblo entregado, un pueblo íntegro, valiente, que sabe en quién ha creído. Y el Señor hará grandes cosas en España. El que nos abandera no es un patrón. El que nos abandera no es una imaginación. No es una elucubración religiosa. El que nos abandera y nos capitanea es el Señor Jesucristo, que está vivo, que está con nosotros. Aleluya. Que ama este país, ama España y las naciones. Es el tiempo de esta generación. Y yo le ruego a Dios que seamos capaces de vivir con este manto y trasladarlo a la siguiente generación. Sin dañar nada del legado, sino multiplicarlo. Eliseo multiplicó la unción. Juan multiplicó la unción. El Espíritu fue multiplicado. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Tú nos has hablado, Señor, cosas que son secretas de tu corazón, misterios. Pero, Señor, lo secreto te pertenece a ti, mas lo revelado a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Te doy muchas gracias por revelar estas cosas, Padre. Tu palabra, Señor, me confronta. Confronta mi casa. Confronta esta iglesia. Yo te quiero pedir perdón, Señor. No queremos ser una panda de profetas sin valor. No queremos ser gente parlanchina. No queremos ser religiosos evangélicos. No queremos ser de los que huyen. No queremos ser de los que engordan las filas de la denominada iglesia sin aportar nada a tu obra. No queremos ser una iglesia sin sabor, sin poder, sin manto, sin legado. No, Señor, es nuestra herencia. Tú nos capacitas para compartir la herencia de los santos en luz. Tú nos capacitas, tú nos das la aptitud y la actitud por medio de tu Espíritu Santo para poder tomar lo que nos das en este tiempo. Yo reclamo el manto del pastor Fernando para esta casa. Que no se queda en la tumba, que no se lo lleva a él al cielo, sino que nos corresponde a nosotros que somos sus hijos espirituales. Amén. Y lo vamos a tomar con seriedad. Su entrega, su pasión, su amor por la palabra, su amor por las almas perdidas, su corazón pastoral, su fe, su empuje evangelístico, su hambre de Dios y todo lo demás que es el Espíritu que nos ha dejado. Lo tomamos en esta hora, Señor. Ay, Dios mío. Yo quiero hacer un llamado a que vengan